Empezamos con David Livingstone, que dijo en su día: iré a cualquier parte siempre que sea hacia adelante. Hemos dicho que fue un misionero, pero que tenía lo mismo de misionero que de explorador, y además era uno de aquellos personajes ingleses que le gustaba que le reconocieran lo que hacía. Tenía el ego muy, muy grande y al final, a pesar de que era un luchador, no tiene nada que ver una cosa con la otra, todos los grandes aventureros tienen el ego muy grande porque si no, no llegaría donde han llegado, ¿no? Entonces él empezó como misionero y acabó como descubridor. Le gustaba que sus gestas fueran escritas por los diarios de la época. Escribió libros y discutieron todos sus programas y proyectos en los grandes centros de la época, como la Royal Society. Allí le gustaba ir y explicar todo lo que hacía y lo que iba a hacer, y le patrocinaron varias de sus expediciones. Para eso tenemos que empezar por el principio, y el principio está en que en aquella época, recordad, la época de los descubrimientos que empezó con Cristóbal Colón en 1492 y que ya no paró, y que en 300 años le dimos al mundo un momento desconocido, ¿no? El gran salto que dimos con la era de los descubrimientos. Cuando Livingstone llega a África, las máquinas de vapor, ya estaba el tren, ya unía el tren aquel que os explicó Alfonso, que iba entre la costa Swahili y Uganda, pero ya los barcos a vapor también circulaban por los ríos de África. Recordaros de aquella película, La Reina de África, también una misionera y un aventurero que iban en un barco a vapor llamado La Reina de África. Bueno, pues todos esos viajes que veis ahí señalados de una manera u otra, fueron expediciones que emprendieron hombres, aventureros, franceses, británicos, alemanes, portugueses, italianos, cuando ya tenían consolidada, no hay anteriores, aquí ya están consolidadas las mayorías de las colonias que los europeos instalamos en África, ¿no? Y entre ellos están el señor Livingstone, que no fue el primero, ya habían llegado otros antes que él y otros llegaron después, sobre todo este personaje, Henry Stanley, Morgan Stanley, que fue el que le enviaron a buscar en la última expedición. Todo eso lo vamos a hablar hoy, pero imaginar el continente lleno de viajeros y de viajes que fuimos descubriendo a partir del año 1800 hasta ya bien entrado el siglo XX de nuestra era, el siglo en el que hemos nacido la mayoría de lo que estamos escuchando. Bueno, pues el señor David Livingstone, en su primer viaje, se casa con la hija de Moffat, que era un clérigo misionero inglés, y llega en un barco, cruzan todo el océano Atlántico y llegan hasta Cape Town. Él se introduce todo lo que hoy conocemos como Sudáfrica, llega hasta lo que hoy conocemos como Botswana, instala su iglesia, su misión cerca de la que es la capital de Botswana hoy, Gaborone, pero no le fueron bien las cosas porque él prometía un Dios que curaba los males de todo el universo, prometía un Dios piadoso. Sin embargo, en la última época de los 5 años que estuvo como misionero en esa zona de Gaborone, la escasez de lluvia y el clima destrozó las cosechas de las culturas locales, de la gente que vivía, de las tribus locales. Hubo muchos incendios y acabaron mal, porque todo lo que le había prometido el Dios de los blancos, pues no sucedió y tuvo que marchar de allí. Y después, pero en aquel momento sí que le quedaron dos cosas. Aquel viaje le sirvió primero para saber sus convicciones reales, que no solo era el apostolado que estaba llevando a cabo, sino que también empezó a descubrir muchísimas cosas. Nelly, sigue sin poder escuchar, pero no puedo hacer nada, eso es una cosa de tu teléfono. Si lo estás viendo por el teléfono, aunque yo apague, es para que vosotras no podáis hablar, pero sí que podéis escuchar. Alba te va a ayudar, que ya nos ha pasado alguna otra vez, y ahora Alba te va a ayudar por el interno. Digo que aprendió eso y aprendió que había mucho trabajo que hacer los esclavistas que entraban desde la costa del Océano Índico,
se estaban llevando muchas personas para esas tierras nuevas que habíamos descubierto en América, que necesitaban los holandeses, mano de obra, los ingleses, los brasileños y los españoles, y las nuevas colonias americanas en el norte necesitaban esclavos. Y él luchó a brazo partido, incluso a veces estuvo a punto de costarle varias veces la vida, pero apenas consiguió nada. Simplemente consiguió rescatar a algunos de ellos porque todo el mundo estaba conchavado cuando los árabes recibían a Livingstone y les hacía quitar los esclavos porque él llevaba también su propia fuerza de seguridad. Se quejaban a la reina de Inglaterra, que al fin y al cabo es la que pagaba todas esas expediciones con esos piratas que financiaban con la compañía inglesa de las Indias Orientales, y recibía amonestaciones y tuvo que desistir. Pero todo lo tiene en sus cuadernos, estos cuadernos que los que habéis estado conmigo, alguno que he visto por ahí que os habéis apuntado, cuando vamos a esa zona, visitamos el museo de la pequeña localidad de Livingstone, en la frontera entre Zambia y Zimbabue. La visitamos y ahí están todos esos cuadernos de Livingstone, donde tiene recogido todos esos encuentros. Y en ese primer viaje también él llegó a pensar que Maun, la capital económica del turismo de Botswana, está por aquí, Gaborone está por aquí. Entonces, en ese, donde él instaló esa misión, aunque nunca habló de ella, pero imagino que ya vio este fenómeno si estuvo 5 años. Esto es una imagen, veis aquí el satélite, la estación orbital internacional, pues desde el espacio, así se ve el delta del Okavango, mirad qué maravilla. Este es el río Okavango que viene de las montañas de Angola. Aquí se juntan los dos ríos y aquí desemboca en plena sabana. Pues eso es lo que se ve y él estaba allí. En la segunda expedición entró, la Royal Society le aprobó una segunda expedición y navegó porque quería cruzar, ya tenía ese gusanillo aventurero y quería atravesar, quería ser uno de los primeros y lo consiguió en atravesar África de oeste a este. Entró por el río Zambezi, lo circunnavegó hasta Luanda y volvió otra vez hacia atrás, hacia la zona del Liñati. Es un lugar único, pero en ese viaje estuvo a punto de perder la vida, le atacó un león, también sufrió varias acometidas de hipopótamos, de tribus hostiles, porque aunque él iba con un jefe, Chitambe, pero encontró otras tribus hostiles. La diferencia de Livingstone a otros exploradores, y por eso a Livingstone lo dejaron pasar siempre y sufrió pocas bajas de las tribus locales, mientras que la mayoría de los expedicionarios que cruzaban por esas zonas de lo que hoy conocemos como el Congo, Angola, toda esa zona, los dos Congos, que eran zonas de tribus muy, muy agresivas, y la diferencia es que él iba con pocas personas y con un crucifijo en la mano, mientras que la mayoría llevaba armas, por supuesto, pero la mayoría de los expedicionarios ingleses, alemanes, que entraron en aquella zona, iba con ejércitos, y ejércitos en esa zona es una chorrada si no la conoces, y todos eran derrotados y expulsados. Y sin embargo a Livingstone, como era unos cuantos negritos que le ayudaban, porteadores, y los miembros de su familia, su señora, que era Oronda, enorme, y sus hijas e hijos, le dejaban pasar a cambio de alguna negociación. Y en ese segundo viaje del río Zambezi descubre esta maravilla, que en el idioma local se llama Mosi o Atuñá, que significa, a ver quién sabe decirme lo que significa Mosi o Atuñá. Os voy dando pistas. Cuando faltaban 3 millas para llegar a las cataratas, se escuchaba un rugido enorme y una nube de humo se levantaba por encima. Muy bien, Roberto Peregrín. El humo que ruge, en idioma local es Mosi o Atuñá. Imaginar la catarata, el estruendo, los que habéis estado allí o lo habéis visto lo sabréis, y los que no, espero que algún día lo comprobéis. Pues en esa subida de ese segundo viaje iban en un barco subiendo el río Zambezi, tuvieron varias veces que remontar el río por fuera, con una serie de porteadores que les llevaban los barcos, los sacaban fuera del agua para seguir ascendiendo, para saltear estos saltos de agua. Nelly, lo siento si no escuchas, hija, ya no podemos hacer nada más. La colgaremos esta noche y la podrás ver
pero es un problema de tu teléfono. Ahí tenéis una de esas caravanas esclavistas, que él se encontraba en el camino. Pensar que solo una décima parte de los millones, de los miles y miles y miles de esclavos que sacaron de África llegaban con vida a la costa, y de esos muy pocos llegaban con vida a las plantaciones en el otro lado del planeta, en las Nuevas Indias, en América, en esa zona que acabábamos de descubrir, ¿vale? El tercer viaje volvió a su casa, y en el tercer viaje que le financió la Royal Society se quiso hacer una incursión. El segundo viaje, el tercer viaje fue este verde que veis aquí, y quiso hacer una incursión para descubrir toda esa zona de los Grandes Lagos, pero resultó fallida, y en ese tercer viaje perdió a su mujer y a su hijo, el mayor, muerto de disentería los dos, y al volver a Inglaterra fue muy criticado. Él descubrió toda esta zona, él subió el río Zambezi, mirad, aquí en el Índico. Esto es lo que, todas esas represas que hoy se están haciendo, este mapa es moderno, entonces no había. El lago Kariba es el lago artificial más grande de la zona, entonces no existía. Hoy han hecho una represa gigantesca en la zona de Zimbabue. Bueno, pues él quiso hacer todo esto, pero tuvo muchísimos problemas, primero porque no tenía mucho presupuesto y segundo porque tuvo muy mala suerte. Parece que la mala suerte salió para que no le saliera bien, y a su regreso perdió buena parte de la credibilidad, pero aún así, como había sido uno de esos aventureros locos que se metió, le planificaron una tercera expedición en la que él quería encontrar las fuentes del Nilo, quería ver si realmente, como Speke había dicho, las fuentes del Nilo estaban en el lago Victoria, pero nunca llegó. Este es el lago Victoria, arriba del todo, y él se quedó en este otro lago más abajo, en Tanzania, en la frontera del lago Tanganika, aquí en Ujiji, ahí en ese punto negro que veis al norte del plano. Hasta ahí llegó, y estuvo 3 años sin dar señales de vida, cogió unas fiebres fuertísimas, estuvo a punto de morir varias veces, se instaló en este poblado en Ujiji, y ahí fue donde se produjo ese encuentro. No sé si recordáis y qué se dijeron estos dos hombres. Este es Stanley, imagino que os acordáis lo que dijeron. Bueno, la Royal Society, cuando vio que no llegaba ni una sola misiva, mandó a este aventurero, este sí que era racista, era un ególatra, era un personaje americano, no tenía nada que ver con Washington Irving, del que hablamos el viernes. Aceptó el reto de ir a buscarlo porque eso le suponía parabienes y gloria, y lo encontró en Ujiji, y allí le dijo: nos tenemos que ir, que te anda buscando la Royal Society, quiere que vuelvas a tu país. Henry Morton Stanley, y efectivamente dijo: el doctor Livingstone, supongo, y él dijo que sí. Estuvo 6 meses con él y recorrieron todas esas zonas donde estaba el poblado Ujiji, y si bien no supieron dar con las fuentes del Nilo y pasar a la historia como los que la descubrieron, lo que sí descubrieron es que, como decía Speke, que el Nilo desembocaba en el lago Victoria, perdón, habían dicho varios que desembocaba, que salía del lago Tanganika e iba a parar al lago Victoria, y de ahí salía hacia abajo. Ellos descubrieron que no había conexión entre el lago Tanganika y el lago Victoria. Bueno, pues esa es la historia. Henry Morton Stanley se volvió a Inglaterra, llegó allí, nadie le hizo caso, nadie se creyó las cartas que llevabas del doctor Livingstone, lo tildaron de mentiroso. Al final llegaron las cartas originales que había escrito Livingstone y se reconoció que sí, que efectivamente Stanley había encontrado a Livingstone. Vivió durante muchos años de este cuento, escribió libros, volvió más de una vez a África, siguió engrandando su leyenda de aventurero, así como de despiadado cazador y sobre todo de racista, este señor. Pero al final puede decir que él fue el que encontró al doctor Livingstone. Y ahí tenéis lo que nunca encontraron. Y esto es una parte que hago porque
sepáis que lo que ellos querían eran demostrar, este es el lago Tanganica, demostraron que no había ninguna conexión con el lago Victoria, donde nace el Nilo Blanco, aquí tenéis el Nilo Blanco, pero independientemente de lo que digan los ingleses, el Nilo no nace en el lago Victoria, y os voy a explicar por qué. El Nilo Azul, que nace ahí en esa zona de Etiopía, en el lago Tana, aporta el 80% del caudal del río Nilo, mientras que el Nilo Blanco, que es el que nace en el lago Victoria, solo aporta el 20% del caudal. Y por esas leyes que solo los geógrafos saben y los que estudian la Tierra, si el 80% del caudal del Nilo proviene del Nilo Azul, quiere decir que la fuente original del Nilo está en el lago Tana, Etiopía. Y a ver quién me sabe decir de todos vosotros quién fue el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, y fue español, aunque no os lo imaginéis, fue un español el que lo encontró. Roberto, a ver, ¿qué me dices? Hombre, se te han adelantado, Roberto. Esther Alfonso, el padre Páez, efectivamente, uno de esos locos que se fue por el mundo. Fue preso durante 6 años, estuvo cautivo por los árabes, aprendió árabe, un jesuita, ahí le tenéis en su cautiverio, bueno, pues paseando con uno de los cautivos que tenía del rey en aquella época de Etiopía, llegaron hasta las fuentes del Nilo Azul, un español, imaginaros, otro loco como Colón, como todos los que salieron hacia América, un descubridor. Bueno, ya he dado vuelta, pero no sin antes pararme en el pueblo de Livingstone. Estoy escribiendo un libro que a ver si algún día acabo, que empieza aquí mismo, justo donde está ese chaquetón. ¿Veis a Concha al lado del chaquetón? Es curioso la cantidad de gente, los miles de personas que van cada año a ver las cataratas Victoria, y cuántos poquitos se pasan por este museo pequeño. Primero porque para conocer para la antropología, para conocer una cultura, lo importante es ir a la madre, ¿no? Y en este pequeño museo del pueblo de Livingstone, donde se rinde homenaje a David Livingstone, al doctor Livingstone, en una sala, el resto de sala está dedicado a conocer al pueblo de Zambia, las culturas de Zambia, los orígenes de los zambianos. Es una maravilla, una cosa coqueta, pequeñita, antigua, muy antigua, con prácticamente todos de cartón piedra, pero muy bien montado. Y ahí tenéis a Tomás, es el Tomás que yo hablaba con su familia, leyendo uno de esos manuscritos originales que están en cuadros de cristal para preservarlos de la familia Livingstone. Pues ahí empezamos nuestro viaje, que nos va a llevar a recorrer ese segundo viaje desde las Cataratas Victoria, y ese primer viaje que llega a la zona del Liñati y llega a la zona del delta del Okavango. Todos nuestros viajes en la ruta Livingstone, estos viajes, si los buscáis en la web, se llaman a Expedición Livingstone. A veces los empezamos en Mozambique, a veces los empezamos en Sudáfrica, y otras muchas las veces empezamos en las Cataratas Victorias, bajando el río Zambezi hasta el Parque Nacional de Mana Pools, en la zona de Zimbabue, pasando por el lago Kariba, por el Parque Nacional Hangwe, uno de los más espectaculares del mundo, y otras veces, como el que vamos a hacer hoy, vamos a tirar hacia Botswana, hacia la zona del Liñati, la reserva de fauna de Moremi y el delta del Okavango. Ahí nos permitimos la diferencia. Cuando el otro día hablábamos de Kenia, por cierto, la semana que viene vamos a hablar de Tanzania, hemos hablado de Kenia, de los Big Five en Kenia, y cuando me preguntabais, ¿el primer safari siempre Kenia o Tanzania? Y una vez que ya conozcáis esa zona, podemos diversificar. Si puedo también, espero no poder hablar porque ya habrá acabado esto y ya estaremos trabajando todos, pero si puedo, también traeremos Sudáfrica para que veáis el programa que hacemos en Sudáfrica. Pero en este caso concreto es de los pocos lugares del mundo donde nos permitimos el lujo de hacer safaris andando. También lugares únicos. Estamos hablando de que hay dos formas de hacer este safari. Una, ir por esas zonas públicas de los parques. Dice Pedro Pérez o Pero Páez, nos dice Roberto, de Olmeda de las Fuentes. Olmeda de las Fuentes como le conocemos ahora, pero ¿cómo se llamaba en la época, Roberto? Ya que veo que te lo sabes. ¿No se llamaba Olmeda de las Fuentes?
Olmeda de la Cebolla, sí señor, está bien puesto, has aprobado. Te vas a ganar el viaje si sorteamos al final, ¿eh? Digo que en este viaje vamos a hacer la parte más privada de estos parques, porque las partes públicas están muy transitadas. Cuando la diferencia de este viaje, por supuesto, está en el precio, no tiene nada que ver con el precio de un viaje a Kenia o Tanzania, ni por supuesto con hacer un viaje a las partes públicas de los parques que vamos a visitar. Pero ahorrad, y si lo podéis hacer una vez en la vida, este es un viaje. Primero, porque nos vamos a encontrar el 90% de las horas del viaje solos en un lugar único en el mundo. Segundo, porque vamos a hacer todo tipo de transportes dentro, dependiendo de cada lodge, ¿no? Los que están en el corazón del delta, donde todo está inundado, pues vais a ver esos paseos en barca. Los que están en las zonas alejadas, aunque húmedas también, como la zona del Kwai, lo vamos a hacer en todoterrenos. Pero además vamos a utilizar ahí algunos lugares donde solo se puede llegar con estos pequeños autogiros y vamos a llegar con ellos. Y hay algunas zonas donde se sigue haciendo safari en Mokoro, ¿eh? Aunque penséis que es peligroso, no hay muchos accidentes y no es peligroso. Y hay zonas donde todavía se puede hacer, sobre todo en las zonas como los canales del río Liñati, donde todavía se puede hacer esos paseos en Mokoro. Ahí los tenéis, los Mokoros, en la zona del río Liñati. Bueno, la primera parte del viaje nos va a llevar a conocer una zona única, que es, esta es cómo nos movemos. Estos son los vehículos, pero estos son los hoteles donde estamos, en plena naturaleza, donde por la noche desde tu habitación puedes ver escenas como esta. Son hoteles en plena naturaleza. Ahí abajo tenéis el campamento. Este en concreto está en la zona del Liñati, un río subsidiario del río Chove, otro de los grandes ríos de la zona, Okavango, Chove, Liñati. Ahí tenéis cómo está camuflado ese pequeño resort con 6 tiendas en medio de la nada, ¿vale? Y aquí empezamos el viaje. Cuando vieron llegar a Livingstone en los pueblos, cuando le veían llegar, el suajili es una mezcla de idiomas de diferentes lenguas que se hablan en África. Es lengua nacional en toda la zona de la costa del Índico, pero también en los pueblos del interior hay muchas palabras. Estamos en su día, dijimos que el suajili lleva mezcla de lenguas locales con franceses, ingleses, neerlandeses, españoles, portugueses. Pero en esta zona no se habla suajili, se hablan unas lenguas locales, pero la palabra Muzungu es la palabra con la que se nos define a los blancos, ¿no? Que más o menos quiere decir el que no sabe dónde va. Cuando escuchéis cuando Balanco ven, ¿no? Muzungu Anakuya, no quiere decir blanco ven, no, quiere decir viene el blanco. Es diferente, dependiendo cómo lo pronuncies, pero en este caso concreto, Muzungu Anakuya es lo que le decían a Livingstone los niños cuando le veían llegar con su séquito, entraban corriendo en el poblado y como estas cebras se les quedaban mirando y decían un sungu anakuya, que quiere decir viene el blanco, viene el blanco. Un sungu es el que va, el que no tiene destino. Normalmente en África toda la gente lleva un destino, nunca va andando sola por la sabana y no saben dónde va, siempre saben dónde va, pero cuando llegamos los blancos ellos nos miraban y decían no sabe dónde va, y nos decían musungu porque iban pues a descubrir, claro, no sabían ni dónde iban y por eso nos llaman musungus, dependiendo la zona de África con un acento u otro. Aquí tenéis la zona que vamos a descubrir, empezaremos ahí arriba, veis las cataratas Victoria, veis el hotel famoso ese que todo el mundo quiere ir y que yo os digo una cosa, pagar $400 la noche para meterte en un resort de 4 plantas en un sitio salvaje, pues ya me diréis, ya que pagáis $400, hay sitios mucho mejores para quedarse en cuanto a naturaleza, los que amamos la naturaleza, y quien pague $25 por tomarse el té en las cataratas Victoria, ya le digo yo que por $1 y menos de $1 puede tomar un té igual de espectacular en muchos sitios. Para que vayáis conociendo también un poco
decir, que hay un viaje, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ahí el viaje que venden todos los grandes mayoristas, por supuesto, el que quiera que lo compre, para eso los tienen allí, pero que es la ley siempre del mínimo esfuerzo. Hay que buscar lugares únicos y auténticos, como este segundo punto donde vamos, en la zona del Liñati. Ahora os enseñaré un mapa. Toda esta es la reserva, este es el Parque Nacional de Chove. La mayoría de la gente se queda a la entrada del parque, ni dentro del parque solo hay un hotel, el Chove Game Lodge. La gente se queda fuera del parque, es como lo de siempre, ¿no? Como lo de quedarse en Benidorm para ir a ver o quedarse vas a la Albufera Valencia y te quedas en el LH, Ciudad de las Ciencias, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces aquí, en este caso concreto, la mayoría de la gente se queda a la entrada del parque para visitar el parque. Dentro del parque solo hay un hotel, pero en las reservas privadas que hay por el norte del río vamos a encontrar muchos resorts y de muchos tipos y de muchos precios. El tercer punto, vamos a visitar dos zonas, una en la zona del Quai, que es toda esta zona del Quai, cuando la última zona de inundación dentro de la reserva de fauna de Moremi, todo esto es la reserva de fauna de Moremi, es decir, la parte central del delta del Okavango pertenece a la reserva de fauna del Moremi. Y por último saldremos por Mahún. El primer lugar que visitamos, pues cómo no, las Cataratas Victoria. Ahí tenéis, los que la conocéis, pues imagino ya sabéis cómo va esto, los que no, sepáis que aquí está la frontera, justo aquí está la frontera. El otro día hablábamos con Alfonso de ese movimiento de elefantes que hay a través del río Chove de Botswana. Todo esto es el Parque Nacional Mosi-Oa-Tunya, todo esto es un parque nacional y por ahí se mueven los elefantes. Y aquí están los rinos que vamos a ver ahora. Entonces esta es la frontera, esta es la parte de la catarata que pertenece a Zambia, aquí está la otra frontera, quiere decir que esto es un cruce de frontera, esto a partir de esta rotura del río, donde se desemboca el río Zambezi, esta parte pertenece a Zimbabue. Aquí está la frontera de Zimbabue y aquí está el pueblo de Victoria Falls, ¿no? Donde está aquel hotel antiguo donde fue la reina Victoria y donde está el campo de golf y es la zona pues probablemente más turística de todo el parque. Y ahí tenéis las cataratas Victoria, Mosi-Oa-Tunya, desde el mirador del arco iris que se llama. Este año ahí tenéis una visión aérea también, esta es la frontera, mirar el paso fronterizo. Hay cobre en toda la zona de Zambia, en toda la zona de Botswana, que se transforma en Zimbabue. Entonces, cada día hay decenas de camiones cargados de cobre, de cupra, para la transformación. Es de lo que vive Botswana prácticamente. Ahí tenéis la catarata y este es el río Zambezi. Aquí, aunque parece que lleva agua, no lleva muchísima agua. Todo esto tendría que estar inundado, ¿vale? Lo mejor del río, pues aparte de hacer el paseo para las cataratas, es navegarlo al atardecer o al amanecer. Es una maravilla. Hay muchos hoteles ahora en la orilla del río para visitarlo. Y esta imagen asustó a la gente este año cuando la vieron reproducida en la prensa. Aquí en España la publicaron varios medios. Esta imagen creo que es del País, ¿no? Ahí tenéis la catarata, pues esto prácticamente será un mes de agosto, septiembre y este es el mes de diciembre y decían que se habían secado las cataratas. Nada que ver con la realidad. Las cataratas no se secan, las cataratas cumplen un ciclo. Las lluvias en las montañas de Angola se producen que riegan el río Zambezi, en las montañas del Congo, el río Zambezi, el Okavango, todos los grandes ríos, el río Congo, se producen en los meses de enero, febrero, marzo, abril, llueve muchísimo. Y esas lluvias arrastran y están llegando aquí a la zona en el mes de, son fotos del mes de mayo, junio, julio, esta creo yo que es de agosto, porque aunque hay agua ya os digo que no hay mucho. Entonces el curso del río está aquí, la catarata siempre se estará aquí en este trozo, esto es Zimbabue. Todo eso son tierras anegadas, cuando viene con el río con mucha agua, por eso se desborda por aquí el río. Entonces cuando llega el mes de octubre, noviembre, ya han pasado las lluvias, sigue habiendo agua al final en la zona de Zimbabue, pero toda la zona de Zambia está seca. También nos vale esto para, sobre todo, tener claro
cuando queráis viajar o cuando vuestros viajeros quieran viajar, preguntar, ¿no?, cómo está la catarata. Ahora os explicaré cuáles son los meses para que lo sepáis también un poco más adelante, pero que estos días está a nivel de agua máximo de los últimos años, efectivamente, Roberto. Este año estamos a máximo de todo. La marisma de Doñana está inundada, los pantanos prácticamente llenos. Hacía años que no se veía así. Yo estuve ahora en febrero, la última vez que estuve aquí, y había muchísima agua y todavía no había empezado ni a llover. Así que este año, si Dios quiere, esta pared rocosa sin agua, yo dudo que la veamos. Dudo, esperemos. Le digo, en febrero había muchísima agua. Nosotros nos alojamos en un pequeño resort a unos 6 kilómetros de la catarata, en la misma orilla del Zambezi. Es una maravilla. Hay como estos, hay muchísimos. Lo bueno que tienen este tipo de lodge es que son pequeñitos, caros por supuesto, pero pequeñitos. Este, ya digo, está en uno de los meandros tranquilos del Zambezi, a unos 8 kilómetros, muy cerquita de aquí. Aquí hablamos el otro día de los rinocerontes blancos. La única oportunidad que vamos a tener en Botswana de ver rinocerontes, porque salvajes queda muy poco y es muy difícil verlos, la última oportunidad que vamos a tener de verlo, acordaros que os hablé de estos rinocerontes, forman parte de una partida de rinocerontes que traslocaron desde Sudáfrica. Sé que el vídeo se ve a saltos, pero lo voy a poner los 40 segundos que dura. Vamos con guardias armados. Bueno, pues simplemente este vídeo lo tenéis en el canal de YouTube nuestro, simplemente para que veáis cómo se ven los rinocerontes. Acordaros lo que os explicaba de estos rinocerontes, llegaron a una partida de 12 animales, de los cuales 2 fueron cazados, y un macho mató a una cría y una hembra, y en este momento se están recuperando. También os enseñé el otro día unas fotografías de las diferentes formas que tenían, ya habéis visto en el vídeo, y si no lo veis luego, el vídeo dura... dice Yolanda que hay que ahorrar mucho, sí, un poquito, pero bueno, es lo que hay. Estos sitios es la única manera de mantenerlos así, ¿no? Botswana se incorporó mucho más tarde, Zambia y Zimbabue, que Kenia y Tanzania al turismo. Han entrado de una manera un poquito mejor que entraron keniatas y tanzanos y han decidido pues preservar un poco la naturaleza, y es un poco más caro que los safaris de Kenia, un poco no, bastante más caro que Kenia y Tanzania. Pero lo que os decía, cuando veáis el vídeo, mirar cómo van vestidos los guardias, los rangers, ¿no? A diferencia que los que vimos el otro día, totalmente armados, totalmente uniformados, que hay en este momento en Kenia y Tanzania con proyectos internacionales. Aquí poco a poco se va haciendo, pero de momento se utiliza. Pregunta si se puede hacer fotos con drones. Pues yo te digo una cosa, en naturaleza no se puede, está totalmente prohibido hacer fotos con drones. De hecho, nosotros vigilamos que nadie lleve dron en nuestros viajes. Se puede hacer fotos de espacios naturales, pero siempre teniendo en cuenta de no molestar ni a la vida salvaje, ni a los visitantes, ni a la gente local. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno de los problemas que está teniendo Islandia con sus parques naturales y sus parques nacionales es la asidua afluencia de turistas y viajeros con drones, y no solo por el tema de la privacidad, sino por la molestia que causan. Tenéis que ver
los chinos cuando llegan a esta zona con los superdrones que llevan, y si van 8 quieren sacar los 8 el dron. Aquí está totalmente prohibido, como está totalmente prohibido en Cataratas Victoria, porque Catarata Victoria está sobrevolada constantemente por helicópteros y ultraligeros que tienen permiso para hacerlo. Es una zona, es un espacio aéreo protegido. Nosotros sí que tenemos un dron y lo solemos utilizar en espacios abiertos, en paisajes donde no molestamos. El momento que molestemos, ya ese dron nos sale. De hecho, creo que solo tenemos un vídeo de drones en todo el canal. Bueno, y aquí hay dos maneras de moverse, o bien por carreteras larguísimas y sin asfaltar la mayoría, o bien en avionetas. Nosotros para este viaje hemos elegido avionetas pequeñas que sobrevuelan los espacios naturales y que nos dejan cerca de los alojamientos donde vamos. Bueno, aquí se da una circunstancia que es única en el mundo y que os quería enseñar. Normalmente cuando estamos, Catarata Victoria estaría por aquí, este es el río Zambezi, y hay un momento, aquí está el borde, está la zona que pasas hasta a la carretera de Kazán, aquí está el aeródromo de Kazán. Bueno, pues esto es un cuadrifiglio, esto solo hay uno en el mundo, es un lugar en el mundo por el capricho de los alemanes que en aquella época estaban en Namibia, como en Tanzania en su día cortaron y se quedaron una zona que se llama el monte Kilimanjaro. Pues aquí también cortaron por el derecho y cuando se dieron cuenta, o haciendo la adrede, se quedó este lugar único en el mundo donde en el mismo punto coinciden 4 fronteras, Zambia, Namibia, Botswana y Zimbabue. Esto se llama cuadrifiglio y es cuando venimos de Livingstone, cruzamos el río Zambezi en una barca, ahora están haciendo un puente los chinos, puente gigantesco que dicen que tiene que estar abierto el año que viene, cosa que dudo, para pasar este puente. Y por aquí, por esta carretera, es por donde pasan todos esos camiones que hemos visto antes, aquí estará el puente, cargados de cupra, de cobre, para ser transformado. La diferencia entre las partes privadas y las partes públicas del parque, pues es esta. Las partes públicas del parque hay acceso libre. Los sudafricanos les encanta ir a acampar allí, como los madrileños cuando vais a La Pedriza o cuando los catalanes de Barcelona vamos a Castelldefels o vamos al Montseny. Pues bueno, la parte pública es lo que tiene. Puede entrar todo el mundo, no hay límite de coches. Solo hay límite horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde y cuando hay un avistamiento se suele ver así. En la parte esa más privada, en esas reservas privadas, que es la fórmula que han encontrado en Zambia, Zimbabue y Botswana para poder mantener los parques, dar concesiones privadas que a cambio de esa concesión se cuidan de esa zona del parque y obtienen unos réditos para mantener buena parte del resto de la infraestructura de los parques, se ve de otra manera, mucho más cercano y mucho más tranquilo. En cualquier momento son las imágenes que nos vamos a encontrar. Esta es la zona del Liñati, del Chove. Esta es la zona, ese es el río Liñati, un subsidiario del río Chove, donde navegamos con Mokoro. También me preguntan muchas veces, hombre, la experiencia sí es chula y el que una vez que vas la haces, ¿no? Pero si lo que te gusta es la fotografía, el encuentro con los animales, tenemos que pensar que los animales les asustamos nosotros más que ellos a nosotros. Entonces, en estos canales, la mayoría de las veces lo único que vamos a ver va a ser hipopótamos y algún elefante y sobre todo los amantes de los pájaros, muchos pájaros, ¿no? Pero es difícil mantener un encuentro con los grandes carnívoros desde un mocoro porque ellos salen corriendo. Después imaginar la hierba aquí, la altura que tiene, ¿no? Entonces estamos aquí. Entonces es muy difícil de ver los animales, pero sí que la experiencia es muy bonita. Lo importante del Liñati es que puedes tener esa experiencia dentro del Parque Nacional de Chove. De hecho, la zona del Liñati está en la misma puerta del parque, la puerta norte del parque, pero te permite en otro safari hacerlo en la parte privada de la concesión, ¿no? Y encontrarte auténticos momentos de fauna salvaje. Es una chulada. También este campamento es muy diferente, muy salvaje. Los que sé que hay 2 o 3 que están conectados, que han estado conmigo. De hecho, digo, yo estuve ahora en febrero y si abre todo probablemente vuelvo en octubre. Sería la 5ª expedición Livingstone a esta zona. Atardeceres, amaneceres únicos. Esta es
toda esa zona de por ahí está la laguna y está el río Liñati que pasa por aquí. El despertador son los pájaros y las peleas de los hipopótamos o los bramidos de los elefantes en la noche y los rugidos de los leones, las risas de las hienas. Es una maravilla todo, ¿eh? Fuego de campamento. Ahí tenéis, esta es la recepción y la zona común de esta es la chimenea. Campamento, fuego de campamento todas las noches. Y de ahí volamos ya al delta del Okavango y ahora vamos a ver lo que es el delta del Okavango. Esto sería un mes de abril, mayo, ha llovido muchísimo, el río va hasta arriba, los meandros, veis todas las lagunas llenas, todo verde, veis la avioneta abajo. Esto sería en un mes de finales ya de esa época de lluvia que vendría a ser pues finales de agosto. Han caído las últimas lluvias, esas lluvias más cortas que se producen en julio y agosto. Sigue el parque inundado, pero ya se va secando un poquito. Bueno, pues os cuento un poco. Este sería el mapa de África con todos los grandes ríos de África. Como veréis ahora, todos estos grandes ríos nacen en zonas del planeta. Este es el planeta, acordaros de África, perdón, este es el continente, esa zona verde del mundo, ¿vale? Que está aquí donde están todos los bosques tropicales. Este es el Cuerno de África, este es el Valle del Rif, acordaros, con la V del Valle del Rif, hasta Mozambique. Esto sería todo Ruanda, Uganda, el Congo democrático, el Congo, la República, ¿vale? Y toda esta zona de abajo, ya que empieza a estar menos verde, es la zona del Okavango. Volvemos a la sabana con las lluvias estacionales, sobre todo pensar que aquí tenemos el Atlántico, por lo tanto los vientos húmedos alisios que soplan por aquí. Fijaros, en esta zona es donde nacen todos esos ríos, el río Congo, el río Níger, el río Zambezi, todos esos ríos, aquí el río Nilo o aquí, ¿vale? Incluso veríamos más ríos, solo he puesto los grandes ríos, y aquí en esta zona, ¿veis esta zona toda arrugada de por aquí? Aquí nacen todos esos riachuelos y ríos que van a morir al río Cubango y al río Cuito, que cuando se juntan aquí abajo, en la zona de Angola, forman el río Cabango, pero que en vez de virar hacia el este y marcharse, perdón, hacia el oeste y marcharse al Atlántico, o en vez de seguir el mismo curso que sigue el Zambezi y marcharse hasta aquí a morir al Índico, se cae en las planicies del Okavango y se desborda en toda esta zona de aquí, en medio de la sabana, ahí le tenéis, desbordado, es el delta interior más grande del mundo. Ahí tenéis todos los riachuelos y arroyos que enriquecen todos esos ríos, el Cubango y el Cuito, hasta llegar aquí a la esquina entre Botswana, en ese cuadrifliglio que os decía casi, tocando ya a Botswana y Namibia, donde se convierte en el río Okavango. Cuando penséis en el Okavango, no penséis en un parque nacional, es un delta, reserva de la biosfera. El parque nacional sería por arriba el Chobe, donde hemos estado en la zona de Liñati, y toda esta zona, que es la reserva de fauna de Moremi, el Okavango, todas las planicies, llegando hasta el desierto. Pensar que aquí tenemos la parte alta del Kalahari, aquí tenemos la parte media del Kalahari, estamos hablando del desierto, por aquí tenemos el Namib, entonces se desborda en la sabana que después va a dar al desierto. Llega prácticamente, cuando lleva mucha agua, nos llega hasta esa capital del norte, hasta Maún, nos llega el agua. Y es por eso que se inunda el delta del Okavango, dejando un paisaje único en el mundo, no hay dos como este. Precioso. Hablábamos el otro día del delta del Danubio, el delta más grande de Europa. Yo he estado también, cuando hablamos de los senderos, en el delta del Brahmaputra y el delta del Ganges, que forman el delta más grande del mundo, aquel de los Sundarbans entre la India y Bangladesh. Pero esto es muy diferente porque es un delta interior. Imágenes únicas, hay por ahí una serie de National Geographic con varios reportajes, es un lugar único, ahí tenéis un mocoro desde abajo. Se ven imágenes como esta, ¿no? Los coches están preparados para navegar por esas planicies. Debajo lo que tenemos la mayoría de las veces es piedra o arena, y los todoterrenos están preparados para hacer este tipo de safaris. Atardeceres únicos, increíbles,
Toda esa zona es de Mopane, a diferencia de las acacias, es una zona donde el árbol madre que más vamos a encontrar es el Mopane. Y aquí tenéis, cuando me preguntáis las fechas, las mejores fechas para ir, y tenéis temperatura y tenéis lluvia. Por supuesto que como en Doñana yo diría, no hay 4 estaciones, solo hay 3 aquí, pero las 3 son bonitas dependiendo de lo que vayamos a ver, siempre teniendo en cuenta que cuando más llueve, enero, febrero, diciembre, enero y febrero y hasta marzo, mediados de marzo, pues muchos días no podemos salir a la sabana porque llueve muchísimo, pero se producen cada día en la sabana, se producen hechos espectaculares, ¿no? Entonces, si vamos de junio a agosto, el delta está totalmente inundada y además es la mejor época, la más cara, por supuesto, y cuando vamos a encontrar los animales más relajados, ¿no? Es el invierno austral. Vamos a ver imágenes como esta cada día, para eso pagamos tanto, algunos días nos reciben ahí en medio de las carcas, imágenes como esta, ¿no? Con los coches metidos hasta las puertas en el agua. Imágenes de un desayuno de campo, con los lichis al fondo. Después, en septiembre y noviembre, el delta ya está, ya hay mucha más parte. Para mí es una época muy bonita porque ya no solo hay tanta agua, ya hay mucha tierra levantada, ¿no? Las islas empiezan a levantarse y probablemente sea el momento que más fauna veamos. Ahí tenéis, en una carroña estamos viendo varios tipos de buitre, estamos viendo a la siena, estamos viendo a una jirafa reticulada, perdón, más manchada, de estas masáis, y hay muchísimos, muchísimos animales y ahí se van a producir muchos encuentros sobre todo con los carnívoros, ¿no? Está semi-inundado todo. Es la época en la que la mayoría de las crías ya empiezan a ser grandes, ya empieza a salir adelante. Suele llover alguna tarde, pero ya no con la torrencialidad que llueve en los meses de diciembre a mediados de marzo. Aunque también os tengo que decir que lo mismo que las lluvias están afectando al caudal del Zambezi, están afectando a todo, ¿no? Se van retrasando a veces y las lluvias cada día cuesta más unificarlas en un mes, pero en este momento probablemente si tuviéramos que mirar serían esas fechas. Yo este año estuvimos a finales de febrero y no había caído, estuvo 10 días sin caer una gota de agua, con lo cual también es importante, imágenes preciosas. Saber que hay una zona, en esta zona de Botswana, donde tenemos a los animales, los leones, los felinos, con más testosterona, por cuestiones de luchas internas entre ellos. Incluso hay fotografiada una hembra de leona con melena de la cantidad de testosterona que lleva. Aquí se da muchas veces que hay familias de leona que van por libre y los enfrentamientos entre los grandes leones son espectaculares. Hay la temible cuadrilla de hermanos de esta zona de 5 machos gigantescos de melena negra que se ayudan, que trabajan en coalición. Hay un vídeo cortito que grabó uno de nuestros viajeros de 2 minutos en el que se ven 4 de esos hermanos en la coalición en una partida de caza. Y en el último, en el que ayer os recomendé el viernes y que os vuelvo a recomendar, el último de febrero del Delta del Okavango, se ven a 2 de esos hermanos cómo han abatido un búfalo. Son leones enormes, enormes. Y después de diciembre y marzo, de diciembre a marzo hemos dicho que es el invierno, que es cuando más lluvia y más calor hay, pero es cuando llegan las aves. Para los amantes de las aves hay momentos únicos. Está toda la sabana inundada y se ven momentos únicos. Aquí tenéis un abejaruco carmesí. Precioso el animal. Si podéis ir en esta época para las aves, es única. Hay mucha agua, hay menos oportunidades para la caza, para los carnívoros. Entonces es cuando también podemos ver alguno de esos encuentros, partidas de caza de estos hermanos, dependiendo la zona que vayáis, ¿no? Y es una época muy buena y muy tranquila porque es cuando menos turistas hay y cuando se pueden aprovechar mejor los momentos para desayunar en la sabana, para tomarse una cerveza y para dar un paseo. Y ahí tenéis otra imagen de ese. Esto es un campamento que le llamamos de expedición. Hay diferentes campamentos, ¿no? Los que os he enseñado antes, que son más caros, y esto es un campamento de expedición. También tienen su aseo, lo tienen todo, pero no está, son desmontables, se montan por la temporada y se montan en lugares únicos.
Y aquí tenéis el despertar que nos hace un elefante por la mañana. En el fuego de campamento por la noche, al no tener un área como tenían los otros campamentos de una recepción, pues todo es al aire libre y esto es una cena por la noche en el campamento. Muy bonita. Y estos son los otros, los que sí están montados, ya aguantan todo el año. Se suelen desmontar los interiores para las épocas de lluvia, pero siempre tienen el mismo emplazamiento. Lo que sí, para la época de lluvia, normalmente las concesiones dejan muy pocos lugares abiertos y, por ejemplo, este en concreto, que es el de Seba, que está en la parte norte de Okavango, se desmonta y se vuelve a montar después en la temporada. Fijaros qué lugar único, más bonito. Y eso es lo que os traía hoy. Si queréis ver algún vídeo, tenéis el salvaje delta, el exterminio de rinoceronte y los leones asesinos. Ya están las salidas. Mañana vamos a hablar de Alaska. Vamos a tener un live con José Alberto y sus viajes fotográficos. Viene la aventura en femenino el miércoles con Irlanda y Chris Ubach. Afonso nos va a hablar de la Macaronesia el próximo jueves. Y por la tarde vamos a tener a nuestro amigo, hermano y nuestro Brahmin, Manu, hablándonos de la India. El link del enlace para mañana ya lo tenéis, ahí tenéis, perdón, se me va. Digo, tenéis las dos salidas. Ahora sí que os dejo, si queréis hacer alguna pregunta,